Algunos de los temas que serán tratados en este video son sobre un gran compositor llamado Juan Sebastián Bach. Hablaremos un poco sobre los corales de Bach y por último realizar el solfeo de uno de sus corales. Para empezar, ¿quién fue Bach? En el internet encontramos bastante información, así que te animo a indagar más sobre este gran músico que nos ha dejado grandiosas obras y que en el ámbito artístico, coral y orquestal estas son muy apreciadas. Aquí en este sitio web alegromágico.com nos dice: es uno de los grandes compositores de la historia de la humanidad y para muchos el mejor que ha vivido. Es una referencia del periodo barroco. Wikipedia nos enseña mucho sobre este compositor, pero a grandes rasgos decir que nació en Alemania en el año 1685 dentro de una familia de músicos muy notables, por lo tanto desde temprana edad fue educado en ese ambiente. Aquí se nos dice: tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. En especial este párrafo nos señala: su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca. ¿Qué es el estilo barroco? Aquí se nos dice: la música barroca es el estilo musical europeo que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Juan Sebastián Bach en 1750, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo. En esos tiempos predominaba en Alemania el movimiento protestante, promovido por Martín Lutero. Bach perteneció y trabajó en la iglesia luterana de su tiempo y debido a esa influencia nos ha dejado magníficas obras para la cristiandad. El coral es una obra musical que surgió en los tiempos de Martín Lutero en el siglo XVI, y Lutero mismo compuso varias obras corales y las creó para que los fieles de las congregaciones las cantasen en la lengua natural de entonces. Los músicos de aquella época contaban con repertorio para las ceremonias religiosas, pero estas se cantaban en latín. De ahí la importancia de las composiciones corales de Martín Lutero. Bach tomó estos corales compuestos por Lutero y los enriqueció bastante, les hizo armonizaciones que en el día de hoy son muy admirados. El coral que desarrollaremos aquí en este video se titula Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ. Este coral es uno de los coros y el último dentro de la cantata número 6 de Bach llamada Bleib bei uns. Esta cantata fue compuesta para un servicio religioso luterano en el 1725, según lo que nos dice el sitio, además de otros datos que nos entrega. Surge la pregunta de qué es una cantata. Aquí leemos: una pieza musical escrita para una o más voces solistas, con un acompañamiento musical, generalmente en varios movimientos y en ocasiones con un coro. Por ejemplo, la cantata número 6 de Bach tiene en total 6 movimientos. Aquí vemos en primer lugar un coro, en segundo lugar un aria para solista contralto, luego en el tercer lugar un coro cantado por sopranos, en el cuarto lugar vemos un recitativo destinado para un bajo, en el quinto lugar un aria para solista tenor y en el sexto lugar el coral que estamos comentando en este video. Traducción al español de este coral disponible en internet en la página de Cariol. Muestra tu fuerza, Señor Jesucristo, tú que eres el Señor de los señores. Protege a tu cristiandad afligida para que pueda alabarte eternamente. Ahora ejecutaremos los 3 solfeos de forma separada: el solfeo rítmico, el solfeo de lectura de notas de forma hablada y el solfeo de las notas cantadas de la melodía soprano del coral final de la cantata número 6 de Bach titulado Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ. En la partitura de esta melodía encontramos el siguiente contenido rítmico: la corchea que vale medio tiempo, la negra que vale un tiempo y la blanca que vale 2 tiempos. La melodía está escrita en la llave de sol, por lo que los nombres de las notas escritas en los espacios son fa, la, do, mi, y los nombres de las líneas serían mi, sol, si, re, fa. Está en un ritmo moderato, cuyo valor de la negra es igual a 75. Está en la tonalidad de sol menor, por lo que tienen 2 alteraciones de modo fijo. En la tercera línea el si bemol y en el cuarto espacio el mi bemol. Además cuenta con 2 alteraciones adicionales: en el compás 2 un fa sostenido y en el compás 9 un fa sostenido. En algunos compases está puesto el signo del calderón, que queda a juicio de cada cantante o director de darle la duración que estime conveniente. Tiene también, después de cada calderón, una marca de respiración o pausa que también se le puede dar un valor según criterio del director o cantante. En este caso tiene asignado una duración de medio segundo para cada símbolo de respiración. En el último compás está puesto un rallentando cuya duración es más o menos similar a cómo lo ejecuta el coro Monteverdi dirigido por John Eliot Gardiner.
Solfeo rítmico, melodía soprano del coral Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ, coral final perteneciente a la cantata número 6 de Bach. 1, 2, 3. Pa 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 pa. Solfeo de lectura de notas de forma hablada de la melodía soprano del coral Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ, coral final perteneciente a la cantata número 6 de Bach. 1, 2, 3. Sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol. Si, do, re, si, do, re. Re, mi, fa, mi, re, do, si. Re, si, do, si, la, sol, fa, sol. Solfeo de notas cantadas de la melodía soprano del coral Beweis deine Macht, Herr Jesu Christ, coral final perteneciente a la cantata número 6 de Bach. 1, 2, 3. Sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol. Si, do, re, si, do, re. Re, mi, fa, mi, re, do, si. Re, si, do, si, la, sol, fa,